En este primer ejercicio, que son tres conjuntos abiertos, queremos estudiar si son C1, ¿vale? Entonces, vamos a recordar la definición de ser C1, en realidad de ser CK, porque como ha cambiado la definición con lo que debería ser realmente la definición, de hecho, hay una observación, y es que, bueno, vamos a poner definición, porque si recordamos la definición que tenemos, dado nuestro omega, contenido en Rn abierto, decimos que es un dominio si, ¿qué tiene que ocurrir? Un dominio de clase, especifica la clase, de clase C sub K, si, vamos a intentar poner más o menos la idea. Imagínate que cojo un conjunto abierto, voy a hacer el dibujito en R2, ¿no? Es donde hago los dibujos facilones. Tienes aquí tu conjunto omega. Sí, sea cual sea el punto que tú cojas de la frontera, dices, ah, vale, pues voy a coger entonces un punto, no sé, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Este va a ser nuestro punto X de nuestra frontera. Tiene que existir que antes le llamase una bola centrada en el punto de radio o que coja un abierto cualquiera. Es como cuando estudiamos topología y caracterizamos cosas con los abiertos o los caracterizamos con con los entornos. No me afecta porque si está en un entorno, entonces el entorno tiene que contener un abierto que contiene el punto. Aquí es igual. Que antes quiso especificar o se quiso especificar, tiene que ser una bola. Bueno, claro, porque una bola es un tipo concreto de abierto. Si existe esa bola, pues en particular ya lo tiene. Que no hace falta que tengamos que especificar un abierto completamente. Es decir, no tienen por qué ser de esa forma los abiertos que tú cojas, no tienen por qué ser bolas. Pero es cierto que si coges un abierto, sabemos que las bolas en Rn representan una base de la topología. Por lo tanto, al final todo va a poder tener una bola ahí dentro. O sea que me daba exactamente igual. Que ahora decido cambiar, dicho un abierto general. Tú lo quieres mantener con una bola centrada en ese punto de un cierto radio. También nos vale. No afecta en nada la definición, que lo sepamos. ¿Vale? Lo importante es que tenemos nuestro abierto. Ponerlo abierto. Y una función que llamamos igual phi mayúscula, que va de nuestro conjunto A, que este conjunto A que llamamos es el menos 1, 1 elevado al n, que realmente esto es comodidad, pero no hace falta que sea el menos 1, 1. De hecho, vamos a hacer un ejercicio con un conjunto cualquiera, es decir, el omega 2. Vamos a hacerlo a priori como buscando una parametrización y luego vamos a ajustarlo para que sea justamente el conjunto A el menos 1, 1. ¿De acuerdo? Que por comodidad es más bonito cuando se pone el menos 1, 1. Pero puede ser cualquier abierto que vaya a parametrizar a tu recinto. ¿De acuerdo? Que vaya en el conjunto B, tal que lo que quería verificar es que efectivamente mandase el punto 0 en el punto X, que la phi fuese biyectiva. Aquí es donde ya la he puesto bien, que la phi fuese de clase C sub K en nuestro conjunto A. Ahora, si llama A este conjunto, no hace falta que la definición escriba el menos 1, 1, porque para eso la llamaba A, ¿no? Pero bueno, que sea de clase C sub K en este conjunto A, que 4. La phi menos 1, la cual existe porque mi phi es una aplicación biyectiva, sea de clase C sub K también en el abierto B, ¿vale? Y por último, que cuando calculamos la imagen de un conjunto que llamamos A sub más, eso sea la intersección de nuestro conjunto omega con esta bola B, o con este abierto B, donde el A sub más era el conjunto
de los X de Rn mayúscula, tal que el n mayúscula era estricta. Uy, el X sub n era estrictamente positivo y que cuando lo hacemos justamente para un conjunto que llamamos A sub 0, 0 arriba, 0 abajo, 0, que sea la frontera de nuestro conjunto omega, intersección con el abierto B, donde llamamos A sub 0 al conjunto de los elementos X de Rn, tal que la última coordenada es 0. Hacemos esa proyección y tomamos X sub n igual a 0. Que básicamente tú lo que estás diciendo es que tu conjunto B abierto de Rn que estás buscando es una especie de abierto por aquí, ¿vale? Puede tener este aspecto, puede tener otro aspecto, simplemente relleno, y tú quieres conseguir que mande el punto 0 a este punto X. Quiero que cuando haga la intersección del conjunto omega con mi conjunto B me dé esta parte de aquí dentro, y eso sea como en la parametrización que yo estoy considerando tomar la última componente positiva. Mientras que para el borde quiero quedarme justamente con esta componente igual a 0, ¿vale? Por reducir en una la dimensión. Lo que quiero decir es que en realidad en este conjunto A podríamos en la definición generalizarlo y no necesitar coger que fuese todo el menos 1, 1. Pero por convenio, porque las cosas sean más uniformes, decimos, bueno, pues realmente no me afecta porque si tuviese una parametrización en otros intervalos, tuviese un intervalo AB, un intervalo CD y así n intervalos, de un intervalo a otro intervalo siempre puedo encontrar una biyección. Entonces sería simplemente trabajar con esas composiciones de biyecciones. En la práctica, si nos cuesta a lo mejor llegar directamente al menos 1, 1, vamos a intentar hacerlo del tirón para nuestra parametrización, la que conozcamos, y luego vemos cómo podemos ajustar esa parametrización para llevarla a mi intervalo menos 1, 1. ¿Vale? Entonces, además, igual, si la phi es biyectiva, no, si la phi es lipschitziana, diremos que nuestro omega es un dominio lipschitziano o simplemente Lipschitz. Y luego vamos a entrar un poquito más en detalle en esta parte, porque tenemos una caracterización nueva para estudiar fácilmente cuando un dominio es un dominio Lipschitz. De momento aquí me piden únicamente estudiar conjuntos abiertos que sean C1, ¿vale? C1 significa que quiero buscar una aplicación biyectiva que sea de clase C1. Entonces, comenzamos por el primero, por ejemplo, ¿no? Es decir, para omega 1 podemos representarlo para hacernos una idea del aspecto que tiene. Básicamente tú tienes que pensar en este concepto de que sea de clase C1 como que la frontera, que son los puntos que tú estás cogiendo, lo que quieres el comportamiento en la frontera, no tenga piquitos. Y te parece muy estúpida esa definición, pero justamente lo que estamos haciendo. Entonces, si yo represento el conjunto con el que estoy trabajando aquí, ¿qué tendríamos? Más o menos como valor absoluto de x más valor absoluto de y es menor estricto que 1. Tendríamos que dibujar 4 rectas, ¿verdad? X más y igual a 1, x menos y igual a 1, menos x más y igual a 1, menos x menos y igual a 1. ¿Qué me daría en total? 4 segmentos de este cuadrado o rombo, ¿cierto? Vamos a ponerlo discontinuo porque como me están diciendo que es abierto, yo tendría por aquí más o menos esta recta, esta recta, esta recta, esta recta. Y además cogería todo el relleno, todo este conjunto relleno sería mi conjunto omega 1 en este caso, ¿cierto? Dice, genial. Yo quiero ver si es posible encontrar una aplicación phi que vaya del conjunto A a mi conjunto B, que sea biyectiva y que cumpla todas estas propiedades de ser clase C1, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que nos encontramos?
que tú dices, esto tiene que ser para cualquier punto, ¿de dónde? Para cualquier punto de la de la frontera. frontera. Tú dices, bueno, claro, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, cojo como punto X este punto de aquí? Cojo el punto 1, 0, que obviamente es un punto que está en la frontera. La pregunta es, ¿puedo encontrar una parametrización que sea de clase C1 en un entorno de este punto? Porque tú lo que vas a buscar entonces sería un cierto omega, perdón, un cierto conjunto B abierto, donde dentro de ese conjunto B tu función sea de clase C1, ¿vale? Y además, la intersección en ese A sub 0 tiene que darte este bordecito, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre? Si pi fuese una aplicación verificando las condiciones necesarias para que fuese un dominio, observemos que la derivada de phi, entendida como una función de variable, no está definida en el punto 1, 0. Porque si yo veo la dirección o la derivada direccional cuando me acerco por esta dirección y la que me acerco por esta dirección, toman valores distintos. Eso significa que mi función, da igual la que tú cojas, da igual que sea una función biyectiva, que sí que mande el 0 en el punto X. Resulta que si me acerco por el intervalo -1, 0 al punto y me acerco por el intervalo 0, 1 al punto, toma valores distintos esa derivada. ¿Eso implica el qué? Que tu función phi en ese conjunto, me da igual que hables de la phi o de la phi -1, si quieres decir voy de esto al intervalo correspondiente, va a ser imposible tener una aplicación diferenciable. Es decir, la phi como aplicación no es de clase t 1. En este caso sería t 1 en este conjunto A. Por lo que nuestro omega 1 no es un dominio. En este caso, de clase C1. Porque, por ejemplo, es cierto que no definimos para dominio de clase C0, pero podría ser un dominio de clase C0 porque sí habría continuidad de nuestras aplicaciones. Y le exiges, pero hombre, por lo menos le pides un cierto grado de diferenciabilidad a las aplicaciones FI con las que estás trabajando. ¿Vale? Si nos vamos al conjunto omega 2, ¿qué ocurre ahí? Que te dice, claro, en el conjunto omega 2, utilizando ya otras asignaturas, sabemos que ¿qué representa este conjunto omega 2? Sabemos que omega 2 es la esfera, bueno, la esfera es la bola abierta unitaria de R3, siendo una posible parametrización suya mm, como hemos guardado la phi mayúscula, vamos a llamar a esta parametrización, por ejemplo,
phi minúscula, ¿vale? Esta phi va a depender de ¿qué? De tres elementos. Del radio, del ángulo que formamos con el suelo y del ángulo que formamos con la vertical, ¿verdad? Entonces, podemos llamarlo, no sé, R, theta, mierda, yo suelo llamar phi. Vale, vamos a llamar a esto, por ejemplo, S. Y aquí de ángulo phi, ¿de acuerdo? ¿Quién es esta parametrización? Hombre, me tiene que decir cuánto valen los puntos X y Z. Es cierto que, bueno, podemos tener ese problemita de decir, es que los físicos y los matemáticos llaman phi a un ángulo distinto. Los dos estamos de acuerdo que es el radio. El radio es el módulo del vector que une el punto con el origen. Eso es impepinable en las coordenadas esféricas. El θ es el ángulo que forma la proyección horizontal, la sombra de ese vector con el eje X. Eso también está claro. Es decir, que cuando nos hacemos nuestros dibujitos en tres dimensiones y tenemos este punto P, esta distancia es R, proyecto la sombra y esto me da θ. ¿Y ahora dónde entra el problema? Porque un matemático llama phi al ángulo que forma con el suelo también. Mientras que los ingenieros suelen llamar phi al ángulo que forma con el eje Z vertical. ¿Cuál es la única diferencia? La única diferencia es que, hombre, si el matemático toma phi como el ángulo que forma con el eje o con el plano OXY, entonces phi varía entre pi medios y menos pi medios. O al revés, entre menos pi medio y pi medio, ¿no? Para ponerlo por orden, ya que somos matemáticos. Mientras que el ingeniero diría, el ángulo varía entre 0 y pi. Las relaciones son las mismas, solo que se intercambian el papel de seno y coseno. Entonces, salvo ese único problema o ese único detalle, ¿qué ocurre? Y aquí diríamos, la componente X sería R coseno de θ. Vamos a pensar. Seno de phi, coseno de phi. Me pasa por no memorizar. Vamos a ver. Si me hago el triangulito de aquí abajo, este sería el θ, esto sería la X, esto sería la Y y esto sería la sombra que no conozco. Y luego me hago este triángulo vertical, donde esto sería el phi, esto sería la R, esto sería la Z y esto sería esa sombra que no conozco. ¿Y aquí qué sacamos? Que el Z es R seno de phi. Vale. Entonces aquí viene coseno de phi. Aquí viene R seno de θ. Seno de phi. Y aquí viene el R. Perdón, coseno. Y es un coseno de phi. Y aquí viene R seno de phi. En su día las memoricé, ahora me hago el dibujito, si no me acuerdo, me lo hago rapidote y así lo sacamos sin problema. Cuando sabes que la Z es la que lleva el seno, entonces ya sabes que la X y la Y llevan el coseno de phi. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esta parametrización? Claro que aquí el R varía entre 0 y 1. El θ varía entre 0 y 2pi. Y el phi varía entre menos pi medio y pi medio. A ver, según hemos dicho, a mí me gustaría encontrar una parametrización donde, ¿qué quiero que ocurra? Hombre, tú ves que, por ejemplo, el borde de tu conjunto omega 2 se obtiene justamente cuando R, ¿cuánto vale? Justo 1, ¿verdad? Si soy preciso, a mí me gustaría que fuese la última componente, en función del valor que tiene la última componente, es donde yo quiero obtener ese borde. Bueno, eso es fácil. En lugar de poner la R la primera como la variable x1, la ponemos la última.
cambiar el orden no me afecta a mi parametrización. Es decir, que yo cuando vaya a construirme mi aplicación phi mayúscula, en lugar de decir depende de r, de tita y de phi, digo que depende de tita, de phi y de la r. Y así consigo que más o menos en ese borde sea cuando se consigue la frontera de mi conjunto. Claro, también el problema está en que aquí he dado estos conjuntos o estos variables que varían no entre -1 y 1, sino en otros conjuntos. En 0, 1, y el tira entre 0 y 2pi, y el phi entre menos pi medio y pi medio. Entonces, de algún modo, a mí me gustaría conseguir que esto varíe las tres variables, la r, el tita y el phi, o el tita, phi y el r, las tres entre -1 y 1. Sabiendo esta parametrización, vamos a buscar la parametrización adecuada que me dé mi aplicación phi. Entonces, bastaría tomar la phi mayúscula, que por ejemplo, si quiero especificar el orden y decir que vaya de phi, de tita, de phi minúscula y de r, como que queremos. Piensa que esto debe depender del punto, ¿verdad? Tú eliges un punto de la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que con la parametrización que yo haga, debe estar en el punto. Entonces, vamos a fijar primero el punto. Es decir, fijamos un punto, vamos a llamarlo, o bien x0 y su 0, z0 de la frontera del omega 2, tal que, hombre, pues tú sabes que como está en la frontera, ¿verdad? Ese x sub 0 tiene que ser el radio 1 por un cierto coseno de un valor tita 0 y un cierto coseno de un valor pi sub 0, ¿verdad? Y el i sub 0 tiene que ser el radio 1 por un cierto seno de un tita sub 0 por un coseno del phi sub 0. Y por último, el z0 tiene que ser el valor 1 por el seno del phi sub 0. ¿Hasta ahí bien? Hay unos ciertos valores que me dan eso. Me da igual que trabaje con ese punto en coordenadas cartesianas o que trabaje en otras coordenadas. Bueno, yo quiero modificar las coordenadas anteriores. Entonces, ¿cómo puedo modificar las coordenadas anteriores? Vamos a considerar para ese punto X, que sería el X0 y su 0z0, una phi que va a depender de tita, de phi y de r del siguiente modo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primera componente. ¿Qué queremos conseguir con esta aplicación? En lugar del 1, piensa que tú quieres meter algo que dependa de r, ¿verdad? Pero que cuando la r valga 0, te dé justamente la frontera. Vale, pues yo quiero, en lugar de escribir a lo mejor una r, quiero una parametrización que cuando la r valga 0, me dé justamente el borde. Hombre, hay una opción fácil que sería coger 1 menos r. Y 1 menos r, pues efectivamente, cuando la r vale 0, te da el valor. Lo que pasa es que también quieres que tu parametrización varíe entre -1 y 1, ¿verdad? Y si cojo 1 menos r, la parametrización no varía entre -1 y 1, ¿verdad? Porque como tiene que darme todo el radio entre 0 y 1, si hago 1 menos r, eso sigue variando entre 0 y 1, ¿verdad? Solo que ahora he cambiado y el borde, en vez de conseguirlo en el 1, lo consigo en el 0.
No, de forma sencilla. ¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Cómo podemos modificar esa R, por así decirlo, para en lugar de poner aquí una R, conseguir algo, de modo que la R varíe entre -1 y 1, pero que además en el 0 te diese el radio de antes igual a 1? Por ejemplo, si tú escribes ese 1 menos R, como has puesto antes, ¿qué ocurre? ¿Qué obtenemos nosotros para R igual a -1? Obtendríamos el valor 1 menos -1, que sería 2. No quiero el 2, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Modificar esto simplemente. Lo que tú estás haciendo al final es decir, quiero pasar de mi R, que varía esta R en qué intervalo. En el 0,1, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer para conseguir que varíe en el intervalo -1, 1? Hombre, tú sabes que la menos R, eso es donde varía, en el intervalo -1, 1, -1, 0, ¿verdad? Obviamente no puedo sumar las dos, porque si sumo las dos, R y menos R es simplemente 0, que eso no varía en ningún intervalo. ¿Cómo puedo hacer algunas modificaciones con esto? ¿Qué se nos ocurre? Básicamente queremos componer, no funciones lineales, pero casi casi funciones lineales, ¿verdad? ¿Qué idea se te ocurre para hacer ahí una aplicación lineal con el radio y sacarlo? Juega un poquito con las funciones lineales, es decir, si tú cogieses el aquí R más 1, quiero que la elección que yo haga, en lugar de variar entre 0 y 1, varíe entre -1 y 1, ¿verdad? Si yo cojo el R más 1, ¿qué ocurre? Que al sumarle 1, el R más 1 varía en qué intervalo. En el 0,2, ¿verdad? Pero si yo cojo mi R variando en -1 y 1, cuando la R vale -1, ¿cuánto vale esto? 0, ¿verdad? Cuando la R vale 1, ¿cuánto vale esto? 2. ¿Qué tendría así? Si yo divido todo esto entre 2, con esta parametrización que tengo aquí, ¿qué ocurre? Que ahí que hemos conseguido que eso varíe justamente entre -1 y 1, ¿verdad? Piensa, lo que tú has escrito, ese R más 1 entre 2, tiene que estar variando. Esto es lo que juega tu papel de R antes entre 0 y 1, ¿verdad? Cuando la R vale -1, -1 más 1 entre 2, sería 0 entre 2, que es 0. Vale. Si la R llegase a 1, 1 más 1, 2, 2 entre 2, 1. Ah, pues con este cambio, por ejemplo, hemos conseguido que mi parametrización ahora, mi nuevo radio, está variando entre -1 y 1, ese parámetro. Y todo ese R más 1 entre 2 era el radio que tenía antes. ¿Vale? Con esto, además, ¿qué consigo? Consigo que en el 1, ¿cuánto vale? En el 1 vale el borde, ¿verdad? Pero ¿dónde quería yo que llegase el borde? No en el 1, ¿verdad? Sino cuando la última componente R fuese 0. Entonces, esta parametrización que pongo aquí, aunque me vale para conseguir un parámetro que varía entre -1 y 1, no me vale para conseguir el parámetro que varía
entre menos 1 y 1 y que además luego verifique que el phi mayúscula del A sub 0 sea la frontera. Necesito coger una parametrización aquí de modo que en el 0 tiene que valer 1. Ese es el objetivo. Tengo que hacer algo para que en el 0 eso valga 1. ¿De acuerdo? Si cogemos 1 menos r, como hemos puesto antes, ¿verdad? Es cierto que en el 0, 1 menos 0 vale 1, ¿verdad? También podría coger 2 menos r. Lo que pasa que si cojo 2 menos r, tendría que dividir entre 2, ¿verdad? Para que en el 0, 2 menos 2 valiese 0 y me quedase 2 entre 2, que sería 1. El problema de esta parametrización es que no consigo todos los valores que están entre el 0 y el 1. Por eso buscamos algo que sí me los dé. Si coge justamente 1 menos r, ¿qué le pasa a este valor? En el 1, 1 menos 1 es 0. En el menos 1, 1 menos menos 1, ¿qué me quedaría? ¿Cuánto? 2, ¿verdad? Es que solamente con algo lineal, sin modificar la r, no lo consigo, ¿verdad? Bueno, vamos a modificar la r. ¿Qué podemos hacer para modificar la r? Ponerle un coeficiente aquí. Básicamente me está diciendo si puedo buscar algo de la forma algo, b con r, y si hace falta, divido entre algo que sería simplemente como algo menos algo por r, ¿verdad? Queremos que en r igual a 0 esto valga 1, ¿verdad? Eso me está forzando a que este Pues, o coeficiente sea, y este coeficiente, ¿cómo tienen que ser? iguales. Iguales. Y además, ¿tú qué quieres? Que esto que tienes aquí, cuando la r vale menos 1, ¿qué valor nos da? A más b Partido de A. partido de a. Y cuando la r vale 1, esto nos da A menos B partido de A. a menos b partido de a. Muy bien, pues quiero coger valores de a y b de modo que me dé el intervalo anterior que tenía 0, 1. ¿Cierto? Que puede ser asignándole un valor a... Pues puede decir... No sé, cualquier que sea 0 o cualquier que sea 1. Me da un poco igual la elección. Da igual. Así más o menos podría salirme si hago... Si pongo un 2R, por ejemplo, si pongo un 2R, ¿qué me quedaría? Esto varía entre menos 1 y 1. Esto varía entre menos 2 y 2. Sumo 2. Bueno, vamos a dejarlo simplemente como el 1 menos R. Y aquí dividimos entre 2, ¿no? 1 menos R partido de 2. ¿Cierto? Y así consigo que en el... Bueno, no, porque quiero que esto varíe. Tengo que poner aquí 2 menos R. Vamos a ver. Para que me... Yo me estoy liando ya. Es que me gusta. A ver. ¿Qué parametrización escogemos para que salga esto bonito? Tendríamos, si cojo simplemente la R varía entre 0 y menos 1. Si cojo el R varía entre 0 y 1. Voy a multiplicar por 2 y así 2R varía entre 0 y 2. 0 y 2. Voy a restar 1 y tengo 2R menos 1 que varía entonces entre menos 1 y 1. ¿Vale? Y yo quiero que en el 0 valga 1. Es que cuando la R vale 0, esto vale menos 1. Pues le cambio el signo y cojo 1 menos 2R.
ahora, ¿verdad? Así Sí, ok. Eso el sí. 1 menos 2R, eso varía también entre menos 1 y 1. Simplemente le hemos cambiado el Ok. signo, pero cumple que en R igual a 0, esto nos da 1, ¿verdad? Ya, ya lo tenemos aquí apañado. Ahora, sabiendo que ya tenemos el 1 menos 2R, ¿verdad? Siguiente punto. La parametrización es prácticamente la misma, ¿verdad? Es decir, vamos a tener también coseno de algo, solo que ahora que necesitamos que en el punto 0 obtengas el punto que tenías inicialmente con el que estamos trabajando, ¿verdad? ¿Cómo obteníamos ese punto en la frontera? Hombre, obviamente, cuando la R vale 0 tienes ya que este radio es 1. ¿Vale? ¿Y cómo consigo aquí que esta parametrización me dé el punto tita 0? Bueno, pues por ejemplo, si tú haces al tita le sumas el tita 0 y aquí al coseno de pi le sumas el phi sub 0, ¿con esto qué consigues? Que en tita igual a 0 y en phi igual a 0 tienes el punto x0 y su 0z0, ¿verdad? Sí. Tengo que hacer algunas modificaciones, ¿por qué? Porque quiero que este parámetro tita varíe, no donde variaba, que variaba entre 0 y 2pi, ¿verdad? Quiero que varíe entre menos 1 y 1. Bueno, pero ¿cómo paso de algo que varía en 0, 2pi a algo que varía entre menos 1 y 1? Opción número 1. Haces tita menos pi, porque entonces eso varía entre menos pi y pi, ¿verdad? Y luego todo eso lo divides entre pi, porque así eso varía entre menos 1 y 1, ¿cierto? Ujú. Entonces, todo esto tengo que restarle pi y multiplicarlo o dividirlo entre el pi también, que es el coñazo. Por eso digo que en realidad no hace falta que sea todo entre menos 1 y 1, pero como en la definición sí que se cogen que cada parámetro tiene que variar entre menos 1 y 1, pues nosotros lo tenemos que hacer igual, ¿vale? Mm. Tenemos entonces que esto sería el tita menos pi partido del pi. De este modo, esto varía entre menos 1 y 1. Eh, sí, pero no. Bueno, es que si lo pongo así, estoy diciendo que el tita tiene que variar. Espérate. Porque si lo hago así, lo estoy haciendo para que todo este, todo este parámetro es el que varía entre menos 1 y 1. Ujú. Entonces, mm, a ver si lo pongo bien. Porque tú lo quieres hacer al revés. Tú quieres que tu nuevo tita varíe exactamente entre menos 1 y 1. Entonces multiplico esto por pi. Así esto varía entre menos pi y pi. Ujú. Y le sumo pi. Y así. Y aquí pongo pi por tita más pi más nuestro tita 0. Eso sí. Así sí consigo. Estaba haciendo el cambio inverso. Así que sí consigo que cuando... Bueno, que el tita varía entre menos 1 y 1, ¿verdad? Porque así el ángulo varía exactamente entre 0 y 2pi, ¿verdad? Y consigo que en tita 0 esto me dé... ¿Cuánto? Ah, quiero que me dé el tita 0. Espérate, tengo que ajustarlo para que sea justamente mi valor tita 0. Si quiero que me dé el tita 0, tenemos que hacer lo mismo que con esto. Ajustar esto aquí para que en el tita igual a 0 se me simplifique todo. Tendríamos que hacer entonces... Vamos a ajustarlo también. ¿Cómo lo ajustamos para que además tenga este tita y en tita igual a 0 me dé el tita sub 0? Tendríamos, una vez que saques una parametrización, ya te van a salir todas, supongo yo. Aquí tendríamos que hacer
y hago θ 0, que es un valor cualquiera. Quiero este parámetro entre... Este es el que varía entre -1 y 1. Y en 0 vale θ 0. Como lo hemos hecho antes, fácil. Vale, vamos a ver. Claro, este ya no es el borde, ya no es como antes, que era el borde. Entonces tendríamos que tener, por ejemplo, una vez que si pongo el pi por tita más el tita 0, esto no varía en eso. Pi por tita más tita 0. Cuando la tita vale 0, esa parte desaparece y ya tengo que conseguir que esto varíe entre -1 y 1. Bueno, a ver, realmente me bastaría con ponerlo así, porque yo puedo decir aquí que este tita varía entre -1 y 1, porque entonces el ángulo pi por tita varía en todo menos pi pi, y así tengo una parametrización. No tengo que tener la misma parametrización que tenía antes en coordenadas esféricas, que era justamente entre 0 y 2pi. Me vale entre 0 y 2pi, como me vale decir que el ángulo tita varía entre menos pi pi, siempre que sea un rango de 2pi, no hay problema. Entonces puedo coger simplemente pi por tita más tita 0, porque así consigo el punto tita 0 en el 0. Y además quiero también el coseno. Y aquí vamos a hacer casi lo mismo. Digo casi porque para el phi minúscula necesitaba que, o antes variaba en un rango de pi únicamente, ¿verdad? Entonces ahora tendría que ser, ¿cuánto? Quiero que me quede el tita, el phi sub 0. Y aquí tendría que hacer, a ver, ¿cómo lo arreglamos para que me quede? Para que el phi este varíe entre -1 y 1, teniendo en cuenta que eso tiene que darme en realidad un rango de variación de amplitud pi como tal, ¿no? Pues podríamos poner, por ejemplo, pi medios phi más phi sub 0, ¿verdad? Con esto consigo un rango de variación de entre menos pi medio y pi medio, ¿cierto? Y con eso consigo que eso me dé también en el punto 0 el valor phi sub 0. La segunda componente sería el 1 menos 2r coseno de pi tita más tita 0 coseno de pi medios phi más phi sub 0. Y la última componente sería 1 menos 2r que multiplica al seno de pi medios phi más phi sub 0. ¿Vale? ¿Qué hemos hecho? Adiós, lo borro demasiado grande. Con esto de aquí acabamos de conseguir una phi que va de dónde a dónde. Es decir, de este modo, phi va de nuestro conjunto A, que es el -1, 1 en este caso, al cubo, en un cierto abierto B, ¿verdad? De modo que cumple que phi en 0, 0, 0 es el punto x0 y su 0, z0, ¿verdad? Claramente, la phi mayúscula es biyectiva, ¿verdad? Porque cuando igualamos componente a componente, ¿qué tendríamos? Que nos dan justamente los mismos valores, ¿verdad? Entonces, tengo biyectividad. Tengo que manda el punto origen, que es lo que me ha costado ajustarlo con esos parámetros, para que me dé cualquier punto x0, y0, z0. Además, la he hecho de modo que en la frontera, ¿qué ocurre? Además, la phi
mayúscula del conjunto A sub 0, que sería, ¿qué ocurre cuando en este orden hago la R? Hacer el conjunto de todos los phi de tita phi y la última componente la hago 0, ¿verdad? Donde tanto tita como phi varían en el intervalo -1, 1. ¿Qué puntos nos dan? Nos dan el conjunto de cuando la R vale 0, me vengo aquí, 1 menos 2 por R es 1, 1 menos 2 por R es 1, 1 menos 2 por R es 1, ¿verdad? O sea que estos son los puntos de la forma coseno del pi tita más tita 0 por el seno, perdón, el coseno de pi medios phi más phi sub 0, segunda componente, seno Sí, ¿no? de pi tita más tita 0, y aquí viene el coseno otra vez del pi media de phi más phi 0, voy a poner debajo, y la última componente sería la R que vale 1, o el 1 menos 2R que vale 1, y aquí tendríamos el seno del pi medio de phi más phi sub 0, donde tanto el tita como el phi varían entre -1 y 1. ¿Qué esto justamente que me da? Me da los puntos de la frontera de nuestro conjunto omega, ¿verdad? En este Ujú. caso, omega 2. Pero, oye, si resulta que en A sub 0, o aquí tú has cogido un intervalo menor para que te dé ese abierto B, todo esto lo estás cortando con tu abierto B correspondiente. ¿De acuerdo? O sea que efectivamente funciona bien y además cuando cogemos, ¿lo diría? Finalmente, nuestra phi definida de ese modo es una función diferenciable por ser, realmente no hace falta que sea diferenciable, una función de clase de 1 al ser cada componente composición de funciones. Ujú. Me da igual que hablemos de derivables o diferenciables, pero aquí realmente funciones de clase de 1. Ujú. Es que resulta que lo que yo cogía han sido polinomios, cosenos, polinomios, senos, y las composiciones de nuestras funciones trigonométricas con polinomios me va a dar siempre algo que es derivable respecto de cada variable por separado. Por lo tanto, cuando componga cada una de esas cosas voy a poder calcular sus derivadas parciales todas las veces que me haga falta. Y además, por tratarse de polinomios y funciones trigonométricas, son continuas en todo el abierto de su dominio de definición. O sea que vamos a tener seguro funciones de clase C1. Verifica las propiedades que hacen que sea un dominio, tengo entonces que efectivamente mi conjunto omega sub 2 es un dominio. El coñazo ha sido que he tenido que construirme esta aplicación phi de modo que los parámetros de los que depende, básicamente tú estás dando una parametrización de tu recinto omega 2, ¿verdad? Pero quiero una parametrización que dependa del punto que tú me estás escogiendo, x0 y su 0z0, y que además en el borde coincida con el valor en el 0 de la última componente. Es que normalmente cuando parametrizamos, solemos hacer parametrizaciones bonitas. ¿En qué sentido de bonitas? Pues en el sentido de, si esto fuese en dimensión 2 en vez de dimensión 1, tú estarías trabajando, yo qué sé, con esta figura de aquí, ¿verdad? O con una circunferencia. Oye, pues a lo mejor el modo más sencillo de parametrizar esto sería como circunferencia, circunferencia, ¿verdad? Por así decirlo. Y ahora esto
lo que me está fastidiando es que no quiero parametrizar circunferencia a circunferencia. Tú lo que quieres es fijar un punto por aquí del borde y hacer las parametrizaciones como al revés. Como decir, no, pues yo quiero parametrizaciones así, 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 pero de modo que, o bueno, más que así realmente. Epa. Más que así realmente, las parametrizaciones que tú estás buscando son del siguiente estilo. Tú lo que estás haciendo ahora es cogerte tu conjunto omega 2, te estás cogiendo un punto X o X0 y su 0z0 de aquí, ¿verdad? Y tú quieres que para una componente te dé todo el borde. O todo el borde intersecado con el trocito chico donde estás trabajando. Y luego quieres que vaya haciendo como una especie de cosa así. Una especie de cebolla. Entonces, claro, es mucho más feo de encontrar esas parametrizaciones que la parametrización natural estándar que yo cojo de mi esfera o de mi circunferencia o de mi cuadrado. ¿Vale? Porque quieres especificar esa parametrización a partir de un punto en concreto. Pero de modo que en el máximo, por así decirlo, te dé todo el bordecito. Y dices, no es necesario, no es necesario. Pero esa es la definición que nos han puesto. Nos cuesta mucho trabajar con ella explícitamente porque es un auténtico coñazo dar la parametrización explícita de nuestro recinto omega de ese modo. Intuitivamente es mucho más fácil de obtener. Es simplemente que tu conjunto sea la imagen de una aplicación de clase C2, C1, C, lo que sea. Es que no me hace falta tener que complicarme la parametrización al intervalo -1, 1, si me vale realmente con otro intervalo. Pues sí. Lo que pasa es que como se ha decidido fijar en esta asignatura de ese modo, en ese intervalo, pues tenemos que hacer, cuando me pidan prueba esto con la definición, hay que hacerlo con esos pasos. ¿Vale? Si por ejemplo te vaya al último ejercicio, es decir, para omega 3 tendríamos ¿qué recinto? ¿No? Pues yo cojo, como estoy en x mayor que 0 y la y es 1 parte por aquí, la y también es mayor que 0, estoy en este primer cuadrante y tengo más o menos el trocito de hipérbola, ¿no? Y para arriba, que no se me curve la hipérbola para adentro, ¿no? La hipérbola para allá. Y quiero que la y sea mayor que 1 parte por aquí, o sea que esta hipérbola tendría que venir discontinua. Hay que poner tal que así. Y además me quedo con todo lo que está por encima de esta hipérbola, ¿no? La frontera de esta hipérbola, es decir, observemos que la frontera de nuestro conjunto omega 3 es justamente el conjunto de todos los puntos x, 1 partido por x, tal que la x es mayor estricta que 0, ¿cierto? Ahí puedo parametrizar fácilmente la frontera. En cierto modo, intenta conseguir o modificar esta parametrización de la frontera que has hecho. Lo que tú quieres es modificar esa x1 parte por x con otros valores que si tú me das un punto cualquiera, es decir, si fijamos un punto x0 y su 0 perteneciente a la frontera del omega 3, que eso implica que hay una relación entre el x0 y el su 0, y es que el x0 es 1 partido x0, consideremos una aplicación phi que va a depender de los parámetros. Para no guiarnos con la x y la y, vamos a llamar a este parámetro u y a este v, ¿vale? Lo que tú quieres es que esos parámetros u y v, los dos varíen entre
menos 1 y 1. ¿Vale? Además, tú quieres que cuando el v sea 0 te dé la frontera justamente. ¿Vale? Entonces, en cierto modo uno podría pensar, quiero conseguir que casi el u y el v la relación sea x1 partido por x, ¿verdad? Yo tengo que modificarla un poco para que me dé todo el resto de valores, por así decirlo. Todos los valores que están dentro. Si tú dijese, para empezar, quiero pasar por el punto x0. Bueno, pues podría decir que la componente... lo diré. Que la componente x inicial tiene que ser el x0 más algo, ¿verdad? Más algo que me dé el qué. Algo que me dé nuestro punto x0, pero con un u que varía entre menos 1 y 1. ¿Qué podría hacer yo? Hombre, una opción sencilla sería poner x0 más u, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esto? Para cualquier valor de u del intervalo menos 1, 1, tú consigues ahí un parámetro o un elemento que te va a ir luego a un cierto abierto b. Es decir, tú aquí estás fijando este punto, que sería el punto x0 y su 0, ¿verdad? Y tú aquí coges un abierto b, el que te apetezca, un abierto b cualquiera. Este abierto b. Si yo cojo esta aplicación, tú quieres que tu phi vaya del conjunto A, que es el menos 1, 1 al cuadrado, a ese conjunto B, ¿verdad? Fíjate que el B puede tener parte negativa, parte que está fuera del omega 3, ¿verdad? O sea que si yo cojo x0 más u, cumple eso que cuando la u vale 0 me da justamente la componente x sub 0. De momento sí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo consigo yo también en función del v el punto 1 partido x0? Porque el problema ¿cuál es? El problema es que si tú dijese, bueno, pues hago aquí, igual que hemos dicho, x0 más u, pongo 1 partido de x0 más v, ¿verdad? Y entonces, cuando la u y la v valen 0 y 0, el punto correspondiente es el punto x0, 1 partido x0, que es el punto x0 y su 0. Lo tengo. Ya, pero el problema ¿cuál es? Que tú quieres también que cuando la v valga 0 te dé todos los puntos de la frontera. Sea justamente la frontera. Si solo hago la v0, ahí hay una u que me estorba. Si hay una u que te estorba, ¿por qué no te la cargas? Es decir, ¿por qué no coges simplemente que esto sea el u por v? Y aquí coges el 1 partido x sub 0 más el v. Vamos a comprobarlo. Tengo de este modo que si la u y la v valen los dos ceros, tengo el punto x0, 1 partido x0. Efectivamente. Si solo la v vale 0, tengo justamente la componente correspondiente del borde. Sí, porque si la v vale 0, la u también desaparece. Piensa que cuando la v sea positiva, quieres quedarte con la parte que está dentro del omega, ¿verdad? ¿Consigo eso? Si la v es positiva, phi de ese elemento me da siempre algo que está dentro. Eso es lo único que me falta comprobar. Porque sabemos ya que cuando la v es 0, eso me da este borde, ¿verdad? Pero cuando la v es positiva, ¿consigo que me dé algo de omega o puede darme este punto por aquí? No quiero que me dé ese punto por ahí, ¿verdad?
Porque la condición 5 era que phi de A más fuese omega intersección con el B. Y la condición 6 era que el phi de A0 fuese el borde. Era la parte complicada que me costaba a lo mejor encontrar. Si el V es positivo, Estás más allá del 1 partido de x sub 0, así que estarías dentro, ¿no? pero tengo que ver la relación, es decir, para que esté por encima, tendría que ocurrir si esta componente, ¿verdad? Que sería 1 partido x0 más v, si eso es como Mayor que 1 partido de x 0, ¿qué es? no mayor que ¿No? la componente x, que sería 1 partido x0 Ah, más ya. uv. V. Esa es tu componente x, ¿verdad? Esta es tu Ujú. componente y, esta es tu componente x de aquí abajo. Sí. Hombre, yo qué sé, podríamos multiplicar en cruz, ¿verdad? Nos quedaría entonces, esto sería como un v por x0. Es decir, aquí me quedaría 1 más vx sub 0 partido x sub 0. Esto pasa para allá, esto pasa para acá y nos quedaría al final que x0 más vx sub 0 cuadrado más uv más uv cuadrado x0, que eso tiene que ser mayor que el x0 que ha pasado para allá, ¿verdad? Tacha, Ujú. tacha, y la pregunta es si esto siempre es mayor que 0, ¿verdad? Hombre, esta parte está clara que siempre lo cumple, ¿cierto? Sí. Pero aquí, es que Depende aquí de la tienes U. un u por v que multiplica a quién? A v 1 x0 más 1, ¿verdad? más 1. Y es verdad que esta parte siempre es positiva, pero la u puede ser negativa, ¿verdad? Y se me puede fastidiar. Ah, pues mira, pon un cuadrado, por ejemplo. De este modo que consigo. Cuando la v vale 0, se me elimina, me queda el punto. No solo eso, me queda toda la frontera, ¿verdad? Y además, ¿qué ocurre también? Cambiaríamos aquí la u por un u cuadrado, ahora esto sería u cuadrado y todo efectivamente sería positivo. O sea que me daría siempre que la altura es mayor que la componente x. O sea que estoy por encima de esta o de este trozo de hipérbola, ¿verdad? Sí. Si cojo esta phi de ese modo, ¿qué ocurre? Y cogiendo esa phi de ese modo, se cumple que mi phi va en este intervalo, tengo una aplicación biyectiva porque de aquí tengo que la v1 y la v2 son iguales, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la u? Si elevo al elevar al cuadrado me estoy cargando la biyectividad, ¿verdad? Oh, cierto. ¿Cuál es el truco? Piensa que tu u está siempre entre -1 y 1. ¿Podemos hacer un cambio sencillo que me permita estar siempre con algo positivo? Pues si la u está siempre entre -1 y 1, súmale 1. Es decir, cógete aquí la función u más 1 por v, Por V. 1 partido x sub 0 más v. Sigue cumpliendo que en u igual a 0, v igual a 0, me da el punto x0, 1 partido por x0. Cuando la v simplemente es 0, me da x0, 1, x0, me da el borde, ¿verdad? Tengo ahora biyectividad porque si la tomo valores u1 y u2, v1, v2, la v1 es igual que v2, de aquí el x0, x0, v1, v1, u1 es igual a u2. Cumple que efectivamente como u más 1 sigue siendo positivo, ¿verdad? Porque el u está entre -1 y 1, entonces me va a dar puntos cuando la componente v es mayor que 0, eso me va a dar puntos que están en el conjunto omega 3, en la parte azul, ¿verdad? No me da algo de fuera. Ya tenemos todas las condiciones. Y además,
con respecto a U y a V, ¿qué le pasa a esta aplicación que tengo aquí? Que todo eso, ¿cómo es? Diferenciable o de clase C sub 1, ¿verdad? O sea que ahí conseguimos justamente todos esos puntos, ¿cierto? ¿Se ve eso claro? Sí, cuando la U es cero no teníamos que obtener el punto inicial, ¿verdad? Cuando la... No, No. no, cuando los dos Vale, o vale. cuando todas son cero. Los dos, vale, vale. Porque la condición es que la condición 1 es que el phi de 0 te dé tu punto X. Sí, y sería Claro, tanto la U como la V a la vez son cero. exactamente, Vale. cuando las dos componentes son cero. El único problema de esta parametrización que estamos dando nosotros aquí no nos vale. ¿Por qué motivo? Porque tú tienes que conseguir cualquier punto de tu conjunto omega 3, ¿verdad? Esta idea es buena para construirte tú esa parametrización, pero fíjate que conforme el xy o el punto correspondiente cada vez se hace más grande dentro de la parte azul, los valores u y v están acotados entre -1 y 1, ¿verdad? Eso como Ujú, mucho me va a valer 2. ¿Y ujú, qué ocurre cuando la componente x de la bola B o del conjunto B intersección con el omega 3 sea mayor que 2? Que no lo puedes conseguir con estas parametrizaciones. No, es que no estoy parametrizando todo el omega 3. Estoy parametrizando un trocito chico del omega 3, pero tengo que ujú, conseguir parametrizarlo todo. De algún modo, esta relación del x, el 1 parte por x, tiene que darse también entre la u y la v. Te digo para que veas cuál es la idea que hay detrás. ujú. Entonces, sabiendo que esa es la idea, vamos a buscar cuál es la parametrización correspondiente. Fíjate, si yo cojo aquí, que esto fuese... mm, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo lo ponemos para que salga bonito? Si esto fuese una componente u, que le sumo el x0 y cojo el correspondiente 1 partido de u, ¿verdad? Que sería u más x0. Obviamente, cuando la u valga 0, me va a dar la componente x0 y aquí ¿qué me va a quedar? Una partida de 0 X más cero. x0. Vale, pero es que entonces no tengo esa componente. Bueno, pues vamos a ponerle aquí una v y vamos a sumarle aquí nuestro punto 1 partido x sub 0. ¿Vale? ¿Qué conseguimos de este modo? De este modo tendríamos el qué. Es cierto que tienes que cuando la u y la v valen 0 y 0, consigues el punto x0, 1 partido de x0, ¿verdad? Ujú. Con esta parametrización consigues cualquier valor, el que te dé la gana, de tu conjunto omega 3, teniendo en cuenta que la u y la v están entre -1 y 1. No lo conseguimos, ¿verdad? No, no. Una cosa. Hay una permisión sencilla que sería parametrizar segmentos verticales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo parametrizo segmentos verticales de forma sencilla aquí? Para parametrizar segmentos verticales, ¿tú qué harías? Coge y al punto x sub 0 le sumas ¿el qué? Un valor Ujú, u por, tú dirías un t, ¿no? Imagínate que ese t es el v, ¿cierto? ujú. ¿Cómo consigo ahora cualquier valor por encima de eso? Es que para parametrizar segmentos verticales, la componente x es siempre la misma, ¿verdad? Sí, Hago esto simplemente x0. Y a la componente vertical, ¿que cuánto vale la componente vertical aquí? y cero. Y0, que sería el 1 partido x sub 0. ¿Qué haces? Sumarle valores a partir de este, ¿verdad? Ujú. Que sería, por ejemplo, sumarle componentes v.
Con esta parametrización acabo de parametrizar el segmento vertical, ¿cierto? ¿Y qué he conseguido? Cuando la U y la V valen las dos ceros, tengo el punto X0 y su 0. ¿Sí? Sí. ¿Consigues cualquier punto de ese recinto omega cambiando el punto X0 1 partido por X0? También, ¿verdad? Si tú varías el punto X0 y su 0, consigues todo el punto que te apetezca de tu recinto, ¿verdad? No sé, yo eso ahí no lo tengo claro porque V lo sigues teniendo limitado, entonces solo puedes sumarle siempre Porque solo menos uno o uno. estoy sumando únicamente trozos de qué tipo? Trozos verticales, ¿verdad? Verticales. Tú lo único que estás Sí. consiguiendo aquí, ¿qué sería? Este segmentito de aquí, ¿verdad? Y a mí me gustaría conseguir todos estos segmentitos, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. consigo todos esos segmentitos? Ah, eso sería, súmale la U, coge el 1 partido. eh, a ver cómo lo pongo. Coge. Cuando la U vale 0, tengo el 1 partido, exactamente, X0 más U, y luego le sumo todos los V, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Cuando la U y la V valen los dos ceros, 0, 0, 0, desaparece y me queda mi punto X0 y su 0, ¿verdad? Cuando a la componente X0 le sumo un poquito U, ¿verdad? Sería, me voy un poquito para acá. ¿Qué hago? La componente, ¿qué ocurre? Baja un poquito, ¿verdad? Ujú. Y también le sumo la altura correspondiente que me apetezca, ¿verdad? Ahí sí consigo todos estos segmentos ahora. ¿Se entiende? Estamos Ujú. haciendo esa parametrización al mismo tiempo de mueves la X y entonces mueves también la Y verticalmente. Con esta parametrización que tenemos aquí, se sigue cumpliendo que cuando la V vale 0 obtengo el borde. Sí. Sí, porque es x0 más u, 1 entre x0 más u. Es justamente la componente y es 1 partido de la componente x. O sea que sí que tengo el borde. Y además tengo el borde, no solamente el punto x0 y 0, tengo todos los puntitos que se vayan moviendo. ¿Vale? Biyectiva es de clase C1, es de clase la que te apetezca, ¿verdad? Porque siempre puedes derivar el polinomio u, el polinomio v, y la inversa, 1 partido x0 más u es infinitamente derivable también, ¿cierto? Pero bueno, Mm. aunque estas funciones o estos dominios son en realidad abiertos o dominios de clase C infinito, son de clase C1, que es lo que nos piden, ¿verdad? Mm. Entonces, phi, como phi verifica las condiciones, tenemos que nuestro omega 3 es un dominio de clase C1. Que en realidad no es de clase C1, en realidad es de clase C infinito. Infinito. Pero bueno, como solo me piden estudiar así de clase C1, pues esa es la conclusión. Es decir, que de los tres conjuntos, el primero tenía ese piquito, no es un dominio de clase C1, el omega 2 y el omega 3, los dos son dominios. Lo que pasa es que parametrizar nos cuesta porque tenemos que buscar las parametrizaciones justas que quiere mi definición para que estén los parámetros entre -1 y 1, en lugar de poder hacerlo de forma mucho más sencilla, que es decir, oye, si este conjunto es imagen de una aplicación diferenciable, pues ya lo tiene, que es mucho más sencillo. Mm. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Dudas?